En los anales de la Segunda Guerra Mundial, los cielos se poblaron de nombres célebres: Spitfire, Mustang, Messerschmitt. Esos fueron los protagonistas de documentales, películas y libros. Pero en las sombras, sin propaganda ni flashes, sin portadas de revistas ni admiración extranjera, volaba un caza soviético que, sin que nadie lo supiera, fue esencial para contener el avance de la maquinaria nazi en el frente oriental. Un avión que nació con prisas, bajo amenaza, en medio del caos de una nación asediada, y que, sin embargo, cambió la historia. Su nombre, Yakovlev Jak-1. ¿Cómo es posible que un avión crucial para la defensa de la Unión Soviética haya sido tan poco reconocido fuera de sus fronteras? ¿Qué historia se esconde detrás de sus alas de madera y metal, entre sus motores forzados y sus jóvenes pilotos que muchas veces no volvían del combate? Quizás es precisamente esa invisibilidad lo que hace al Jak-1 tan fascinante. Fue el caza que sostuvo la línea cuando todo lo demás colapsaba. No fue perfecto, pero fue suficiente. Y en la guerra, a veces lo suficiente es lo que separa la vida de la muerte, la libertad del exterminio. Cuando Alexander Yakovlev, un joven diseñador de apenas 32 años, presentó su propuesta para un caza monoplaza completamente nuevo en 1939, lo hizo con una mezcla de audacia e ingenuidad. Hasta ese momento, su experiencia se limitaba a aviones de entrenamiento y planeadores deportivos. No era, ni de cerca, el favorito para liderar la renovación de la Fuerza Aérea Soviética. Pero Stalin quería resultados rápidos, y Yakovlev prometía velocidad, simplicidad de producción y facilidad de mantenimiento. Claro, también había una posibilidad real de que su diseño no funcionara, de que terminara siendo otro fracaso más en una industria plagada de errores y accidentes fatales. Pero si funcionaba, sus líneas aerodinámicas y su diseño híbrido de materiales podían convertirse en el núcleo de la defensa aérea soviética. Y funcionó. Contra todo pronóstico, el Jak-1 despegó. Y luego luchó. Y luego ganó. Lo que pocos sabían era que ese avión que parecía frágil, con partes de madera contrachapada, estructura mixta y armamento reducido, era en realidad una bestia maniobrable, ágil, capaz de girar con una ferocidad que sorprendía a los pilotos alemanes. Su diseño fue tan exitoso que sirvió como base para toda una familia de cazas, Jak-3, Jak-7, Jak-9. Pero ninguno habría existido sin el primero. No todos los días nace un avión que salve a una nación y desaparezca del recuerdo colectivo como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, el Jak-1 lo hizo. Lo hizo entre los cielos ensangrentados de Stalingrado, entre las nubes grises de Leningrado, entre el frío mortal de Moscú. Allí, sin aplausos, sin reflectores, con pilotos temblando de miedo y motores rugiendo al límite, nació una leyenda que el mundo decidió olvidar. Pero tú no lo olvidarás. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Un imperio al borde del colapso y un ingeniero de 32 años. Esa es la ecuación improbable que dio origen a uno de los cazas más subestimados del siglo XX. En 1939, la Unión Soviética no solo se preparaba para una guerra inminente, sino que lo hacía con una fuerza aérea anclada en una generación de aviones que ya eran obsoletos antes de despegar. Mientras el mundo observaba cómo Alemania transformaba la Luftwaffe en una máquina de guerra letal con sus Messerschmitt Bf-109 y los británicos apostaban por la velocidad del Spitfire, en Moscú se respiraba desesperación. Los cazas soviéticos más comunes del momento eran los Polikarpov enero del 15 e enero del 16, biplanos y monoplanos ya superados, lentos y frágiles, que en los enfrentamientos contra la Luftwaffe en la Guerra Civil Española habían mostrado todas sus debilidades. Era evidente que, si Alemania decidía atacar, la URSS no tendría con qué defender su cielo. Stalin lo sabía. Y lo peor, lo necesitaba todo, pero lo necesitaba ya. Fue entonces cuando el nombre de Alexander Sergeyevich Yakovlev comenzó a circular en los pasillos del Kremlin. Joven, brillante y con una reputación en ascenso gracias a sus diseños deportivos y de entrenamiento, Yakovlev no era la primera opción, ni siquiera la segunda. Pero era ambicioso. Y sobre todo, era rápido. Prometió algo que parecía una locura: desarrollar un caza moderno,
competitivo y listo para producción en menos de un año. Era una promesa arriesgada. Tal vez Yakovlev simplemente no estaba preparado. Tal vez su inexperiencia le costaría la vida a cientos de pilotos. Tal vez el Yak-1 sería otro de esos proyectos fallidos que desaparecen entre archivos clasificados y silencio militar. Pero, ¿y si funcionaba? ¿Y si, contra todo pronóstico, su idea daba frutos? ¿Y si la apuesta desesperada de la URSS daba lugar a un arma letal en el aire, lista justo cuando más se necesitaba? En octubre de 1939, Yakovlev y su oficina de diseño recibieron la autorización oficial para desarrollar el enero del 26, nombre provisional del prototipo que luego sería conocido como Yak-1. El plazo, 6 meses para tenerlo en el aire. La presión era brutal. Las exigencias técnicas, aún más. Debía ser rápido, maniobrable, capaz de alcanzar los 600 km por hora y operar eficientemente a alturas medias, con un armamento suficiente para enfrentar al Bf-109. La elección de materiales fue el primer gran dilema. Mientras otros países optaban por fuselajes totalmente metálicos, Yakovlev decidió una solución híbrida. Una estructura semimonocasco de madera contrachapada en la parte trasera del fuselaje y metal en la delantera, donde se alojaba el motor Klimov M105P, una versión soviética del motor francés hispano-suiza 12i. Esta decisión no solo permitía aligerar el peso, sino que facilitaba la producción en fábricas que ya estaban saturadas y con acceso limitado a materiales estratégicos. A nivel de diseño, el Yak-1 presentaba líneas limpias, un perfil aerodinámico estilizado y una cabina cerrada que ofrecía buena visibilidad, aunque inicialmente sin blindaje. El tren de aterrizaje era retráctil, una mejora significativa respecto a modelos soviéticos anteriores. Pero su mayor promesa estaba en el equilibrio. No era el más rápido, ni el más armado, ni el más resistente, pero podía hacer un poco de todo, y hacerlo bien. Las primeras pruebas en 1940 no fueron alentadoras. El prototipo era inestable, vibraba a altas velocidades y sufría fallos en el motor. Aún así, Yakovlev insistió, ajustó cada detalle con obsesión, y en marzo de 1940, el enero del 26, realizó su primer vuelo oficial. Contra todo pronóstico, voló. No perfecto, pero lo suficiente. Lo suficiente para decir sí, podemos producirlo. Lo suficiente para que Stalin levantara el pulgar y firmara el inicio de la producción en serie. Mientras tanto, al oeste, los alemanes ya estaban desplegando versiones avanzadas del Bf-109. Los soviéticos sabían que su ventana de ventaja tecnológica era inexistente. Estaban construyendo un avión para una guerra que ya los había dejado atrás. Y aún así, no tenían otra opción. En ese contexto, el Yak-1 nació no como un lujo ni una obra maestra, sino como un instrumento de necesidad extrema. Una lanza improvisada en medio del asedio. Pero como toda arma nacida en la urgencia, el Yak-1 sería probado en el fuego real. Y el fuego llegaría antes de lo esperado. El Yak-1 no fue creado en un laboratorio de innovación ni en el lujo de un diseño meticuloso. Fue forjado entre los escombros de una Unión Soviética que se preparaba para arder. Cuando Alexander Yakovlev recibió luz verde para construir el primer prototipo, lo hizo sabiendo que no tenía tiempo para la perfección, ni siquiera para el error. Solo tenía una oportunidad, y el reloj ya estaba corriendo. La industria aeronáutica soviética de finales de los años 30 enfrentaba un colapso silencioso. Faltaban materiales, faltaban ingenieros experimentados, faltaban herramientas de precisión. Muchos de los obreros eran jóvenes sin experiencia. Las fábricas estaban obsoletas, y la paranoia del régimen estalinista había diezmado los equipos de diseño anteriores. Era un milagro que cualquier cosa saliera de aquellas líneas de ensamblaje. Mucho más un avión de combate moderno. Y sin embargo, Yakovlev tenía una ventaja. Sabía adaptarse. Donde otros pedían aluminio, él utilizó madera. Donde otros querían blindaje pesado, él apostó por agilidad. El Yak-1 fue construido como una criatura de compromiso, un fuselaje delantero metálico que alojaba el motor y aguantaba los esfuerzos de combate, y una parte trasera de madera laminada que podía producirse más rápidamente y con menos recursos estratégicos. El corazón del avión era el motor Klimov M105P, un motor V12 refrigerado por líquido que generaba aproximadamente 1,050 caballos de fuerza. Aunque derivado del hispano-suiza francés, su adaptación soviética tenía sus particularidades.
No era especialmente confiable al principio. Se sobrecalentaba, se apagaba en pleno vuelo. Pero era lo único que tenían. Con él, el Yak 1 podía alcanzar una velocidad máxima de unos 592 km/h a 3,500 metros, con un techo de servicio cercano a los 10,000 metros. Sus alas, de estructura metálica recubierta de tela, ofrecían una superficie de sustentación generosa y un perfil aerodinámico razonable. El tren de aterrizaje principal se retraía hacia adentro, mientras la rueda de cola permanecía fija en las primeras versiones, un defecto que más tarde se corregiría. En cuanto al armamento, el Yak 1 no era abrumador, pero sí preciso. Equipado inicialmente con un cañón SHVAK de 20 mm montado en el motor, disparando a través del eje de la hélice, y dos ametralladoras SHKAS de 7,62 mm en el capó, el avión ofrecía una ráfaga letal si se lograba colocar en buena posición. Posteriormente, algunas versiones reemplazaron las SHKAS por ametralladoras VS de 12,7 mm, más efectivas contra aviones enemigos blindados. El Yak 1 no buscaba saturar de plomo. Buscaba dar justo donde dolía. La cabina, sin embargo, era un compromiso incómodo. No estaba presurizada, y en las primeras versiones carecía de blindaje frontal. Los instrumentos eran rudimentarios. No había radio en muchos ejemplares iniciales. Imagínate subirte a un caza sabiendo que no puedes pedir ayuda, ni recibir órdenes, ni siquiera gritar si algo va mal. Solo estás tú, tu instinto, y un enemigo que viene por ti a más de 500 km/h. Aún así, el avión tenía alma. Los pilotos lo sabían. El Yak 1 giraba con una elegancia sorprendente. Tenía una relación peso-potencia equilibrada, y respondía a los mandos con una agilidad que recordaba al Spitfire. Su capacidad para maniobrar en combate cerrado era una de sus armas secretas. En duelos de baja altitud, donde la resistencia del aire y los reflejos definían el resultado, el Yak 1 podía mantenerse a la par del Bf-109 e incluso superarlo si lo atrapaba en una curva cerrada. Claro, no todos compartían ese optimismo. Algunos ingenieros alemanes lo menospreciaban. Lo llamaban avión de madera, barco de papel, una amenaza solo si cae sobre tu cabeza por accidente. Pero lo que no sabían era que ese mismo avión de madera estaba siendo producido a una velocidad brutal. Que para 1941, las fábricas de Saratov y Novosibirsk trabajaban día y noche para soltar docenas de Yak 1 al mes. Que cada avión que salía era una respuesta desesperada al avance nazi. Y que pronto, muy pronto, esas alas de cartón estarían volando sobre Stalingrado, cambiando el curso de la guerra. El proceso de producción fue un acto de supervivencia. Las piezas no siempre encajaban. A veces faltaban instrumentos. En ocasiones, el motor llegaba con defectos de fábrica. Pero se ensamblaba igual. Lo importante era que volara. Y que disparara. Todo lo demás era secundario. En ese contexto, cada Yak 1 que despegaba era una victoria. No solo contra el enemigo, sino contra el caos interno, contra la escasez, contra el tiempo. Fue un avión nacido a contrarreloj. Literalmente, cada segundo que se ganaba en la cadena de producción podía significar un piloto menos derribado, una ciudad menos bombardeada, una línea menos rota. Por eso, aunque su diseño no fuera revolucionario, aunque no tuviera la fama del Spitfire ni la sofisticación del Mustang, el Yak 1 tenía algo más valioso: urgencia. Fue diseñado no para deslumbrar, sino para salvar. No para romper récords, sino para evitar una catástrofe. Y en eso, cumplió su propósito de forma brutalmente efectiva. La guerra aún no había comenzado para la URSS, pero el Yak 1 ya estaba listo. Esperando, respirando a través de su radiador inferior, temblando en las pistas de tierra, cargando sus primeras balas, como un perro atado, esperando a que el enemigo cruce la puerta. Y cuando cruzó, el Yak 1 voló. Cuando el 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, el rugido de los motores alemanes cruzando las fronteras soviéticas marcó el inicio de una de las invasiones más devastadoras de la historia. Fue como si el infierno se abriera sobre el este de Europa. La Luftwaffe, experimentada y segura, con escuadrones de Messerschmitt Bf-109 y bombarderos Yankees Ju-87 Stuka, arrasó aeródromos soviéticos antes siquiera de que los aviones pudieran despegar. En cuestión de horas,
más de 1000 aviones soviéticos fueron destruidos en tierra. Fue una masacre, una humillación aérea. Y sin embargo, en medio de ese colapso generalizado, algunos cazas consiguieron elevarse entre las llamas. Entre ellos, por primera vez, el Yak-1 entró en combate real. Las primeras misiones fueron un bautismo de fuego brutal. El Yak-1 no había sido pensado como un prodigio tecnológico, era una herramienta de emergencia. Y ahora, esas herramientas volaban contra un enemigo mejor entrenado, mejor equipado y convencido de su superioridad absoluta. La pregunta no era solo si el Yak-1 sobreviviría, sino si podría matar. Si podía, con su armamento limitado y su frágil estructura de madera y aluminio, abatir a un caza alemán moderno. Si sus pilotos, sin experiencia de combate real, podrían enfrentarse a los ases alemanes que ya traían decenas de victorias en su haber. Y si no podía, todo el esfuerzo, toda la apuesta de Yakovlev, todo el presupuesto, toda la esperanza, habría sido en vano. La primera gran prueba del Yak-1 llegó en los cielos del oeste ucraniano, en los alrededores de Kiev y Minsk, donde los escuadrones del 124º IAP, Regimiento de Aviación de Caza, se encontraron frente a frente con los Bf-109E y F. El primer choque fue desigual. Los pilotos soviéticos, mal entrenados, sin experiencia en tácticas aéreas modernas, sin radio en muchos casos, enfrentaron a veteranos que combatían como una manada perfectamente coordinada. Las pérdidas fueron altas, pero no todo fue derrota. En medio del caos, comenzaron a emerger historias. Historias como la de Boris Eremin, quien logró derribar un Bf-109 durante un ataque en picada, aprovechando la maniobrabilidad de su Yak-1 para escapar de dos cazas enemigos que lo perseguían. Historias como la del Escuadrón de Defensa de Moscú, que interceptó un grupo de Ju-88 alemanes que se dirigían a bombardear la capital. Usando altitudes bajas, niebla y maniobras cerradas, los Yak-1 lograron abatir 3 bombarderos en una sola salida. Era el comienzo de una resistencia inesperada. Y el avión jugaba su papel. En combate cerrado, el Yak-1 tenía lo que los soviéticos necesitaban. Podía girar con fuerza, trepar rápidamente a baja altitud y sorprender. Aunque su armamento era limitado comparado con los FW-190 alemanes, la configuración del cañón de 20 mm en el eje del motor permitía una puntería letal si se lograba encarar bien al enemigo. No era cuestión de disparar mucho, sino de disparar justo. Una ráfaga, un impacto directo en el motor o en la cabina, y el resto era historia. A medida que los enfrentamientos se multiplicaban, los pilotos comenzaron a desarrollar sus propias tácticas. Aprendieron a no subir demasiado, los motores Klimov perdían potencia en altitudes medias altas. En cambio, se mantenían a nivel bajo, aprovechando la agilidad del Yak-1 para emboscar, atacar desde abajo y escapar con maniobras acrobáticas entre nubes, árboles o incluso edificios. En ese escenario, el Bf-109 no era invencible. Pero el costo era alto. La falta de blindaje en los primeros modelos significaba que un solo disparo enemigo podía matar al piloto. La ausencia de radio impedía coordinar ataques complejos o pedir apoyo. Muchos Yak-1 eran derribados no por inferioridad técnica, sino por aislamiento. Morían en silencio, sin que nadie supiera dónde cayeron, sin que sus muertes fueran reportadas en los partes oficiales. Solo un punto más en el cielo, desintegrado por un proyectil de 20 milímetros. Y sin embargo, los pilotos volvían a subir. Lo hacían con miedo, con rabia, con orgullo, porque sabían que no volaban para lucirse. Volaban para defender a sus familias, a sus ciudades, a su pueblo. El Yak-1 se convirtió, poco a poco, en un símbolo. No uno glamuroso como el Spitfire, no uno invencible como el Mustang. Un símbolo de lucha desde el barro, desde la necesidad, desde la realidad cruda de una guerra total. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió en los cielos de Rostov, en 1942. El teniente Nikolai Kimusin, al mando de un Yak-1 armado con una sola ametralladora VS operativa tras una avería, se enfrentó a un bombardero Enkele-111 escoltado por 2 Bf-109. Usando el sol para ocultarse y el terreno para cubrir su aproximación, logró derribar al bombardero en una única pasada frontal, evadir a los escoltas y regresar con combustible casi agotado. Fue recibido por sus camaradas como un héroe, aunque su avión llegó cubierto de agujeros y humo. Me sentí como una mosca entre águilas, escribió después, pero mi aguijón estaba afilado. Ese era el Yak-1, un aguijón entre águilas.
No siempre el más fuerte, nunca el más visible, pero siempre presente. Para 1942, los escuadrones soviéticos ya sabían lo que tenían entre manos. Habían aprendido a amar su Yak-1. Sabían cómo llevarlo al límite. Sabían cuándo atacar y cuándo retirarse. Y poco a poco, comenzaron a cambiar las estadísticas, a derribar más de lo que perdían, a ganar no solo batallas aéreas, sino la confianza en sí mismos. Porque cuando crees que no tienes nada, hasta un avión de madera puede convertirse en tu espada más letal. Y cuando todos esperan que caigas, el simple hecho de seguir volando es, en sí mismo, una victoria. ¿Qué hacía que el Yak-1 sobreviviera donde otros caían? ¿Qué lo convertía en una amenaza silenciosa en los cielos del este mientras el mundo entero se desvivía por los nombres más sonoros como el Spitfire, el Mustang o el Bf-109? La respuesta, como suele ocurrir con las leyendas silenciosas, no está en una sola cifra. Está en los detalles, en cómo cada pieza del avión se integraba no para brillar, sino para resistir, matar y volver. Yakovlev sabía que no podía superar a sus enemigos en todo, pero comprendió algo esencial: no necesitaba construir el mejor caza del mundo, sino el mejor caza posible con lo que tenía. Esa diferencia salvó a la Unión Soviética de la aniquilación aérea. Empecemos por el motor. El Yak-1 usaba el Klimo BM-105P, un motor V12 refrigerado por líquido que entregaba 1,050 caballos de fuerza. No era el más potente de su época. El Bf-109F4, su principal rival alemán, montaba el Daimler-Benz DB601E, que llegaba a los 1,350 HP y ofrecía un rendimiento superior a gran altitud. El Spitfire MKV británico, por su parte, usaba el Rolls-Royce Merlin 45, con 1,440 HP. En ese sentido, el Yak-1 ya partía con desventaja. Su motor, además de menos potente, tenía problemas recurrentes de sobrecalentamiento y fiabilidad en condiciones extremas. Pero donde perdía en potencia, ganaba en equilibrio. Con un peso vacío de apenas 2,460 kilogramos y una estructura aerodinámica bien proporcionada, el Yak-1 ofrecía una maniobrabilidad soberbia a baja y media altitud, justo donde se libraban la mayoría de los combates en el frente oriental. Su velocidad máxima de 592 km por hora a 3,500 metros era aceptable, aunque no extraordinaria, pero su capacidad de trepada, alrededor de 15 metros por segundo, le permitía evadir o reposicionarse con eficacia, especialmente en manos de pilotos entrenados. No era el caza que ganaba carreras, era el que ganaba duelos. A corta distancia, en maniobras cerradas, el Yak-1 giraba con fiereza, giraba como un cuchillo de hoja curva buscando la carne del enemigo. Ahora hablemos del fuselaje. Mientras los cazas occidentales eran en su mayoría totalmente metálicos, el Yak-1 apostaba por una estructura mixta, frontal metálico y trasera de madera contrachapada laminada. Esto lo hacía más ligero, más fácil de reparar en el campo, pero también más vulnerable al fuego enemigo y al desgaste climático. En el frío brutal de los cielos soviéticos, el Yak-1 podía sufrir deformaciones estructurales si no se almacenaba correctamente, un punto débil que los pilotos conocían bien. En términos de armamento, el Yak-1 tampoco lideraba la lista. Su configuración estándar, un cañón SHV-AK de 20 mm y dos ametralladoras SHKS de 7,62 mm, posteriormente mejoradas por VS de 12,7 mm, era adecuada, pero limitada en capacidad destructiva comparada con los FW-190 alemanes, que podían portar hasta 4 cañones MG-151 de 20 mm más dos ametralladoras MG-17. Pero aquí, una vez más, el Yak-1 tenía unas bajo la manga: precisión. El montaje del cañón en línea con el eje de la hélice permitía disparos exactos, sin correcciones de convergencia. Y en manos de un buen tirador, bastaba un impacto para matar. La visibilidad era otro punto de contraste. En los modelos tempranos, la cabina del Yak-1 ofrecía una visibilidad aceptable hacia adelante, pero limitada hacia atrás, lo que lo volvía vulnerable a ataques por sorpresa. Los alemanes, con sus carlingas tipo burbuja, tenían ventaja en eso. Afortunadamente, esto se fue corrigiendo con variantes posteriores, como el Yak-1B, que integró una nueva cubierta de plexiglás y blindaje trasero que mejoró considerablemente la percepción del entorno. ¿Y qué hay del confort del piloto?
Aquí la diferencia con los modelos occidentales era brutal. El Yak 1 era espartano. Sus instrumentos eran básicos, y la calefacción de la cabina, deficiente o inexistente. En invierno, los pilotos sufrían congelamiento en los pies, las manos temblaban y los cristales se empañaban con facilidad. Muchos recurrían a colocar trapos, botellas de agua caliente, incluso periódicos bajo la ropa para resistir. ¿Puedes imaginar enfrentarte a un as alemán con la piel cortada por el frío y los dedos entumecidos? A pesar de esto, el Yak 1 seguía despegando y derribando. En ese contraste brutal está su verdadera fortaleza. No ganaba por tener lo mejor. Ganaba porque era suficiente, porque estaba allí, porque resistía cuando otros no podían. Comparado con sus contemporáneos, el Yak 1 ocupaba una posición intermedia. No era superior al Spitfire en velocidad. No era más poderoso que el FW-190 en fuego. No era más robusto que el Mustang. Pero ofrecía una combinación única. Se producía rápido, volaba bien, y podía enfrentarse de tú a tú con cualquier enemigo, siempre que se supiera cómo pilotarlo. Los propios alemanes lo notaron. Documentos recuperados de la Luftwaffe tras la guerra revelan que el Yak 1 fue rápidamente identificado como una amenaza seria. Un memorándum de 1942 advertía: los cazas Yakovlev presentan agilidad notable y deben evitarse en combate cerrado. Palabras que no se escriben sobre un avión irrelevante. Y sin embargo, en Occidente casi nadie lo recuerda. ¿Cómo es posible que un avión que salvó Moscú, que peleó sobre Stalingrado, que formó a ases soviéticos como Lydia Lityak y Alexandr Pokriskin, sea apenas una nota al pie en los libros de historia? Tal vez porque no era glamuroso, tal vez porque no era fotogénico, tal vez porque su historia fue escrita por pilotos sin prensa, en un idioma que el resto del mundo no quiso entender. Pero aquí estamos, desempolvando esas alas de madera, examinando esos cañones oxidados, recordando una vez más que no hace falta ser el mejor para ser inolvidable. Solo hay que ser lo suficientemente bueno, en el momento justo, en el lugar adecuado. Si la historia del Yak 1 ya era extraordinaria por sí sola, se volvió legendaria cuando comenzó a compartirse con las manos de quienes, en casi cualquier otro lugar del mundo, ni siquiera hubieran sido aceptadas como mecánicas, mucho menos como pilotos de combate. Pero en la Unión Soviética, en los años más oscuros de la guerra, las reglas dejaron de importar. El enemigo estaba en la puerta, y cualquiera que pudiera matar, volar o resistir era bienvenido. Fue así como las mujeres se apoderaron del cielo, y el Yak 1 fue su espada. Entre ellas, surgió un nombre que enmudeció a los generales nazis y estremeció a los oficiales de la Luftwaffe: Lydia Lityak. Con solo 20 años, Lityak se subió por primera vez a un Yak 1 sabiendo que su probabilidad de sobrevivir era menor al 20%. Lo hizo con un pañuelo blanco atado al cuello, un mechón de cabello rubio saliendo por debajo del casco y un propósito claro: vengar a los que no pueden volver a luchar. No era solo una mujer en un caza. Era la primera piloto de combate soviética oficialmente reconocida, la primera en enfrentar cara a cara a ases alemanes y derribarlos. ¿Cómo explicar que en un mundo de hombres, una joven de aspecto delicado, montada sobre un caza de madera, pudiera convertirse en la mujer más letal del cielo? ¿Cómo puede la historia olvidarla, esconderla, reducirla a pie de página, cuando fue la protagonista de combates que alteraron el rumbo del frente oriental? El Yak 1 fue su arma de confianza. Lo conocía como si fuera parte de su cuerpo. En cada misión, lo revisaba ella misma. Tocaba los alerones, comprobaba el alineamiento del cañón SHVAK, ajustaba la mira. Había aprendido a volarlo no solo con precisión, sino con instinto. Sabía cuándo forzar el motor y cuándo dejarse caer como una sombra sobre los bombarderos enemigos. En una de sus acciones más memorables, Lityak interceptó un grupo de bombarderos alemanes sobre el río Don. Lideraba una escuadrilla mixta con hombres. Mientras sus compañeros se distraían con los escoltas, ella picó en solitario sobre el grupo central. Derribó uno, luego otro, y luego escapó a ras del suelo, usando el humo de los incendios para ocultarse. No solo sobrevivió, lo hizo con estilo. Cuando aterrizó, tenía el tren de aterrizaje perforado, el parabrisas astillado y la pintura del fuselaje carbonizada. Pero sonreía. Casi no tengo balas, dijo, pero tengo 2 menos que preocuparme mañana. Lidia no fue la única. Marina Raskova,
la mujer que convenció a Stalin de formar regimientos femeninos, impulsó la creación del 586º Regimiento de Caza. Este escuadrón, compuesto completamente por mujeres, voló misiones defensivas, patrullas de caza y escolta de bombarderos. Usaban el Yak-1 como su principal montura. Eran conocidas por su precisión quirúrgica, su frialdad bajo presión y su voluntad implacable. Los nazis, en sus informes de inteligencia, se referían a ellas con desprecio, al principio. Luego, comenzaron a temerlas. Brujas del aire, las llamaron. No por magia, sino por cómo aparecían, silenciosas, entre la niebla del amanecer o las sombras de la noche, atacaban con una agresividad inusual, y desaparecían sin dejar rastro. Los pilotos alemanes que sobrevivían no querían volver a enfrentarse a ellas. Preferían volar en otra zona. O directamente, no volar. Pero había una diferencia clave entre estas mujeres y los hombres a los que reemplazaban. Ellas no buscaban gloria. No querían medallas. Solo venganza. Justicia. Equilibrar la balanza por los padres muertos, los hermanos caídos, las aldeas arrasadas. El Yak-1 se convirtió en su medio para cobrar lo que la guerra les había arrebatado. Un arma que no juzgaba género, solo habilidad. El testimonio de la teniente Tamara Pamiatnik lo resume todo. Cuando entré en la cabina del Yak, no era una mujer. No era un soldado. Era el filo de una daga. No pensaba en política ni en estrategia. Pensaba en matar al que mató a mi madre. Y mi avión lo entendía. Técnicamente, el Yak-1 tenía todo lo que estas aviadoras necesitaban. No era pesado. Respondía con suavidad al tacto. Permitía maniobras agresivas sin perder el control. Su motor, si bien impredecible, era suficiente para sostener un duelo. Y su estructura podía absorber impactos, algunos. Pero no todos. Lydia Yak no sobrevivió a la guerra. Desapareció en combate en 1943, durante una misión de escolta. Fue vista por última vez persiguiendo a 2 cazas enemigos más allá de la línea del frente. Nunca regresó. Su cuerpo fue hallado décadas después. En su Yak-1 estrellado, aún quedaban rastros de sus insignias, su casco y parte de su uniforme. Tenía 22 años. Y 12 victorias aéreas confirmadas. Su legado, sin embargo, no desapareció. Fue reconocida como héroe de la Unión Soviética en 1990, más de 40 años después de su muerte. Y su historia se mantiene viva, no solo por los registros oficiales, sino por los susurros de los pilotos que aún recuerdan su nombre, por las fotografías descoloridas, por los fragmentos de su diario, donde escribió: "No tengo miedo de morir. Solo temo que no tenga tiempo de derribar a todos los que lo merecen". En un mundo que quería silenciarlas, ellas rugieron con motores y fuego. Y lo hicieron montadas sobre un Yak-1, un avión que no fue diseñado para hacer historia, pero que se convirtió en la lanza de las más temidas guerreras del cielo. Stalingrado no fue una batalla, fue un abismo, un agujero negro que se tragaba divisiones enteras, generaciones enteras, esperanzas enteras. Allí, cada edificio era una trinchera, cada callejón, una trampa mortal. El Volga no era un río, era una frontera entre la vida y la muerte. Y por encima de todo, el cielo era un teatro silencioso y letal, donde el Yak-1 rugía como un animal acorralado. Era el otoño de 1942. Los alemanes habían lanzado todo lo que tenían contra la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Pensaban que sería rápida, otro paseo militar como Kiev o Minsk. Pero Stalingrado se aferró al suelo con los dientes. Y mientras los soldados se desangraban entre ruinas, los cazas soviéticos se enfrentaban a un reto aún más desolador: proteger lo que ya estaba hecho pedazos. El cielo sobre Stalingrado no era como los demás frentes. Aquí no se trataba de elegancia ni formaciones perfectas. No había espacio para el heroísmo teatral. Era combate sucio, a baja altitud, entre humo, nubes de polvo, fuego antiaéreo enemigo y escombros. Y era aquí donde el Yak-1 encontró su verdadero propósito. Los cazas alemanes, especialmente el temido Bf-109G y el recién introducido Fw-190A, dominaban en altura y potencia de fuego. Pero eso no importaba, porque en Stalingrado se peleaba en el barro, a menos de 1,000 metros del suelo. Los ataques eran relámpagos, las decisiones se tomaban en fracciones de segundo. Y el Yak-1, ligero, ágil, reactivo,
tenía la ventaja en este infierno horizontal. Los pilotos soviéticos aprendieron a utilizar la ciudad como su aliada. Se deslizaban entre las columnas de humo de los incendios, emergían desde la luz del sol poniente para cegar al enemigo, usaban los techos destruidos como cobertura. Era un nuevo tipo de guerra aérea, donde el terreno urbano reemplazaba las nubes y la intuición valía más que cualquier radar. Y en esa guerra, el Yak-1 no era inferior. Era ideal. Uno de los testimonios más estremecedores es el del capitán Leonid Smirnov, piloto veterano del 437º Regimiento Aéreo, quien narró su combate durante el contraataque soviético de noviembre de 1942. Entré a una zona de fuego directo con un Yak-1 ya dañado. Había 3 Stukas descendiendo sobre los depósitos de gasolina al este de la ciudad. Me metí entre ellos como un animal salvaje. Disparé sin pensar. Uno estalló. El segundo viró y cayó entre los restos del Hotel Intourist. El tercero me alcanzó, pero ya era tarde. Mi cabina ardía, pero la misión estaba cumplida. Yo aún tenía motor. Aún tenía alas. Técnicamente, el Yak-1 demostraba aquí todas sus fortalezas. Su diseño aerodinámico le permitía aceleraciones rápidas, su respuesta al timón era inmediata, y su construcción relativamente sencilla facilitaba las reparaciones urgentes tras cada aterrizaje. En Stalingrado, no había lujo de enviar aviones dañados a talleres distantes. Todo debía hacerse allí, en hangares improvisados, entre bombardeos. El Yak-1 sobrevivía gracias a eso. Era reparable. Era adaptable. Volvía al aire. Claro, no todo era virtud. En una zona donde los recursos eran mínimos, muchos Yak-1 volaban sin radio, con munición limitada y piezas reutilizadas hasta el límite. A veces, los pilotos despegaban sabiendo que su tren de aterrizaje no bajaría de nuevo. Era un vuelo sin retorno. Y lo hacían igual. En esos meses, también surgieron leyendas inesperadas, como la del teniente Vasily Besonov, quien derribó 5 aviones enemigos en 4 días, todos sobre el centro urbano de Stalingrado. Su técnica, ataques frontales suicidas a baja altitud, usando el Yak-1 como lanza. Cuando le preguntaron cómo lo lograba, respondió: no tenía opción. Era eso o ver cómo bombardeaban a mi hermana. Los Bf-109 alemanes pronto empezaron a perder su seguridad. Acostumbrados a superioridad aérea, se vieron obligados a modificar tácticas. Evitaban persecuciones prolongadas a baja altitud. Rehuían los callejones aéreos sobre la ciudad. Sabían que allí, el Yak-1 tenía ventaja. Y peor aún, sabían que los soviéticos ahora lo sabían. Cada victoria aérea sobre Stalingrado era una pequeña luz entre las sombras. Un puente aéreo logrado. Un convoy salvado. Un batallón que no fue masacrado. El cielo y la tierra se fundían en una sola guerra, y el Yak-1 era el hilo que los unía. En febrero de 1943, cuando finalmente las fuerzas alemanas se rindieron, dejando atrás más de 90,000 soldados capturados y una ciudad reducida a escombros, pocos notaron el papel silencioso del Yak-1. Pero los que vivieron para contarlo lo sabían. Sin esos cazas aguantando el cielo, sin esos pilotos enfrentando bombarderos a metros del suelo, sin ese diseño simple que podía repararse en 12 horas y volver al combate, la ciudad habría caído. Stalingrado no fue salvada por héroes solitarios ni discursos grandilocuentes. Fue salvada por decisiones rápidas, por maniobras imposibles, por motores que no se apagaban a pesar del hielo, por alas agujereadas que aún sostenían el vuelo. Y sobre todo, por un avión que no nació para brillar, sino para resistir. Los archivos de guerra están llenos de estadísticas, tablas, números, informes fríos donde se cuentan aviones perdidos, horas de vuelo, toneladas de bombas lanzadas. Pero lo que rara vez aparece son las voces quebradas por la radio antes de un impacto, las palabras garabateadas con lápiz en un cuaderno sucio dentro de una cabina estrecha, las memorias que no buscaron fama, solo alivio. Y cuando hablamos del Yak-1, esas voces son aún más importantes, porque fue a través de ellas que el avión se convirtió en leyenda. Occidente no las escuchó, o no quiso escucharlas. Mientras los medios británicos alababan al Spitfire con portadas de revistas y los estadounidenses convertían al Mustang en símbolo nacional, los pilotos soviéticos escribían cartas que nunca cruzaron fronteras. Cartas con tinta corrida por el sudor, con sangre en los márgenes, enviadas desde el frente, a veces sin saber si llegarían.
En ellas, hablaban de su avión. No como una máquina, como un compañero. Mi Dak es mi sombra, escribió el teniente Iván Yegorov, del 438º Regimiento de Aviación. Cuando lo vuelo, siento que es parte de mí. Sé cuándo va a vibrar. Sé cuándo me va a fallar. Sé cuándo me está salvando la vida. Era 1942. Tenía 23 años. Cayó en combate 2 semanas después de esa carta. La relación entre piloto y Yak 1 era íntima y feroz. Muchos de ellos participaban en el mantenimiento directo de su propio aparato. Conocían cada tornillo, cada ruido extraño del motor Klimo BM-105P, cada inclinación de las alas durante una picada. En un frente donde los recursos eran escasos y los mecánicos sobrecargados, el piloto no podía permitirse no saber. El Dak 1 no se pilotaba solo. Se construía cada mañana. Se reparaba por la noche. Se amaba como se ama a un hermano menor en medio de una guerra. Y no todos lo amaban por sus virtudes. Algunos lo respetaban por lo que sobrevivía. El capitán Víctor Dimchenko escribió: Mi Dak me salvó 2 veces. En una me llevó de regreso con medio ala colgando. En otra, me aterrizó con el tren inutilizado. No lo entiendo. Solo sé que quiere vivir tanto como yo. Esa percepción casi viva del avión, ¿de dónde venía? ¿Era superstición? ¿O era el efecto inevitable de confiar tu vida, día tras día, a una cabina de chapa, madera y fuego? En una grabación recuperada de 1943, poco difundida incluso en la propia Rusia, se escucha la voz de la piloto Mariya Kuznetsova describiendo su vuelo tras un combate nocturno en Kursk. No sentía las manos, todo era negro, pero sabía que el Yak podía aguantar. Escuché el motor toser y sentí que decía: aguanta tú también. Bajamos juntos, él y yo, él sangrando combustible, yo sangrando del hombro. Estas historias no aparecieron en los libros escolares del mundo. No salieron en los noticiarios de la posguerra. Eran soviéticos, eran enemigos, o simplemente, no eran parte del relato oficial de la victoria aliada. Y si te dijera que muchos de esos hombres y mujeres que volaron Dak 1 no sabían que su historia sería borrada de la memoria global, que mientras creían que morían por la historia ya había decidido ignorarlos? En 1944, el teniente Konstantin Nevedomsky escribió una carta a su madre, conservada hoy en el archivo del Museo de la Aviación en Monino. Si algún día alguien pregunta cómo ganamos la guerra, quiero que le digas que fue con Yakovlev, que fue con motores que se apagaban, con alas que crujían, con cabinas sin radio, pero también con voluntad, con fe, con dientes apretados, que el Yak 1 no nos prometía regresar vivos, solo prometía darnos una oportunidad. Y eso, mamá, eso era suficiente. Ese es el secreto del Yak 1, no era solo un avión. Era un pacto silencioso entre el ingeniero que lo diseñó, el mecánico que lo ensambló, el piloto que lo volaba, y la madre que rezaba en casa. Un pacto de no rendirse, aunque todo estuviera en contra. Y en medio de todo eso, la historia oficial decidió mirar hacia otro lado. Mientras se escribían libros sobre el P-51 Mustang, mientras los documentales repetían la leyenda del Spitfire, mientras los museos exhibían Messerschmitts capturados, el Yak 1 se oxidaba en hangares olvidados. Muchos fueron desmantelados sin ceremonia. Otros usados como repuestos para los Yak 3 o Yak 9. Apenas una docena sobrevivió físicamente hasta el siglo XXI. Y de ellos, solo uno vuela hoy restaurado. Uno. ¿Por qué el mundo decide qué recordar y qué olvidar? ¿Por qué el avión que sostuvo los cielos de Moscú, que protegió Stalingrado, que entrenó a mujeres haces del aire, que sobrevivió a todo, no tiene una vitrina en cada museo de guerra? Tal vez porque no tenía una gran oficina de relaciones públicas. Tal vez porque sus pilotos hablaban un idioma que nadie quería traducir. Tal vez porque su historia era tan incómoda como honesta. Pero esas voces, las cartas, los diarios, los testimonios, aún están allí. Y hoy, al recordarlas, el Yak 1 vuelve a rugir. No con sus motores, sino con sus memorias. La historia no siempre la escribe el más poderoso. A veces, la escribe el que resiste. Pero cuando se trata de aviones de combate, la historia sí suele contarla el que vuela más rápido, dispara más fuerte, o se ve mejor en una película. Y por eso el Yak 1 rara vez aparece en las listas de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. No tenía el carisma del Spitfire, ni la elegancia del Mustang,
ni la contundencia del Focke-Wulf 190. Y sin embargo, cuando lo pones frente a frente, sin propaganda, sin banderas, sin favoritismos, el Yak-1 demuestra que merecía mucho más que olvido. Comencemos con su némesis más frecuente, el Messerschmitt Bf 109, específicamente las versiones E y F, con las que compartió el cielo entre 1941 y 1943. El Bf 109 F4, por ejemplo, tenía un motor Daimler-Benz DB601E de 1,350 HP, capaz de llevarlo a más de 620 km por hora. Su armamento incluía un cañón central de 20 mm MG-151/20 y dos ametralladoras MG-17 de 7,92 mm. Era rápido, preciso, robusto. Tenía buena aceleración en picado y era excelente en combate vertical. El Yak-1, con su Klimo BM-105P de 1,050 HP, alcanzaba apenas 590 km por hora en condiciones ideales. Su cañón SHVAK de 20 mm y sus ametralladoras, ya fueran las SHKS de 7,62 mm o las VS de 12,7 mm en versiones posteriores, no superaban en potencia de fuego a su rival alemán. Y su construcción, parcialmente de madera, lo hacía más frágil ante impactos. Entonces, ¿cómo era posible que el Yak-1 pudiera enfrentarlo, y muchas veces, ganar? Porque el combate aéreo no es solo potencia. Es ritmo, es agilidad, es el momento exacto de girar un milímetro más que el enemigo. Y ahí, el Yak-1 brillaba. Su maniobrabilidad a baja altitud era superior. En giros cerrados, podía mantener a raya incluso al Bf 109, que era menos estable en virajes prolongados. Su estructura ligera le daba un tiempo de reacción más veloz al timón. Y su perfil más compacto le permitía desaparecer visualmente más fácil entre nubes o paisajes. Es decir, el Yak-1 no necesitaba superar al Messerschmitt en todo. Solo necesitaba elegir el lugar correcto, la altitud correcta y el instante exacto para atacar. Y cuando lo hacía, el cielo ardía. Pasemos ahora al Spitfire MKV, el orgullo de la RAF. Este caza montaba un Rolls-Royce Merlin 45 con 1,440 HP y podía alcanzar 603 km por hora. Era más veloz, más estable en altitudes medias altas, y tenía una construcción completamente metálica más duradera. Su armamento, dos cañones Hispano de 20 mm y cuatro ametralladoras Browning de 7,7 mm, era devastador. Pero el Spitfire también tenía sus desventajas. Era complejo de mantener, exigía una logística sofisticada, y en el frente oriental, habría sido extremadamente vulnerable a las condiciones climáticas y al mantenimiento de campaña. El Yak-1, en cambio, se podía reparar con piezas improvisadas, muchas veces en el campo. Mientras el Spitfire era un pura sangre de carreras, el Yak-1 era un caballo de guerra. No lucía, pero aguantaba. Y eso, en Rusia, lo era todo. ¿Y qué hay del legendario P-51 Mustang? El símbolo del poder aéreo estadounidense. En su versión B y C, contemporánea del Yak-1, montaba el motor Packard V1650-3, una copia bajo licencia del Merlin, con más de 1,400 HP. Podía superar los 700 km por hora a gran altitud y tenía un alcance masivo. Pero aquí viene la diferencia fundamental. El Mustang fue concebido para escoltar bombarderos a largas distancias, sobre Europa Occidental, volando alto, cruzando Francia, Alemania, el Canal. No fue diseñado para picar entre ruinas, perseguir bombarderos a 100 metros del suelo, ni operar desde aeródromos embarrados entre bosques nevados. En ese escenario, el Yak-1 era mucho más versátil. Se desplegaba en tierra sin asfalto. Se alimentaba de combustible de baja calidad. Se calentaba a mano. Volaba igual. El Mustang habría muerto de frío antes de despegar. El Yak-1 despegaba entre cadáveres de caballos y motores congelados. No había comparación posible. Y el FW-190A, el terror del aire alemán, con su motor radial BMW 801 D2 de 1,700 HP, velocidad de 656 km por hora, y un armamento que incluía hasta 4 cañones MG-151/20 más 2 ametralladoras MG-17. El Yak-1 no podía enfrentarlo de frente. Lo sabía. Sus pilotos lo sabían. Por eso lo atacaban en curva, desde abajo, por sorpresa. Se escondían en el terreno. Esperaban la oportunidad.
y cuando veían el vientre del Focke-Wulf, disparaban todo y se largaban. No era valentía, era supervivencia. En comparación con los principales cazas de la Segunda Guerra Mundial, el Yakovlev Dak-1 era más lento, con una velocidad máxima de unos 590 km/h, frente a los 620 del Bf-109 F4, los 603 del Spitfire MKV, los impresionantes 703 del P-51 Mustang B y los 656 del FW-190A. Su armamento principal, un cañón de 20 mm y dos ametralladoras de 7.62 o 12,7 mm, era menos potente que el del FW-190A, que montaba hasta 4 cañones de 20 mm y dos ametralladoras adicionales, o que el Spitfire, con 2 cañones y 4 ametralladoras. Sin embargo, el Yak-1 sobresalía en maniobrabilidad a baja altitud, siendo más ágil que sus rivales en combate cerrado, lo que lo hacía letal en duelos de baja cota. En términos de robustez estructural, era medio resistente, menos blindado que los cazas occidentales, pero mucho más fácil de reparar en el campo, lo cual era vital en el frente soviético. A diferencia de aviones como el Spitfire o el Mustang, que requerían mantenimiento complejo y condiciones específicas, el Yak-1 podía mantenerse con recursos limitados y producirse en masa rápidamente, lo que lo convirtió en una herramienta crucial de resistencia durante los años más críticos de la guerra. Entonces, ¿por qué nunca escuchaste decir que el Dak-1 podía pelear de igual a igual con los mejores cazas del mundo? ¿Por qué su nombre no aparece en los rankings, ni en los videojuegos, ni en los grandes libros de aviación? Tal vez porque el Yak-1 no fue diseñado para impresionar. Fue diseñado para ganar batallas reales, en condiciones reales, en la guerra más brutal del siglo XX. Y lo hizo. Cuando un avión sobrevive a una guerra, tiene dos caminos: convertirse en leyenda o en chatarra. El Yak-1, como tantas cosas que construyó la Unión Soviética, no fue hecho para los museos, sino para desaparecer después de cumplir su función. Y sin embargo, no se extinguió del todo. Varios países, algunos por necesidad, otros por lealtad ideológica, y unos pocos por pura curiosidad, intentaron volarlo, adaptarlo o incluso copiarlo. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los Yak-1 producidos permanecieron en manos soviéticas, operando dentro de sus regimientos de caza en los distintos frentes del este. Sin embargo, un número limitado de unidades fue transferido a naciones aliadas o satélites que combatían junto a la URSS o bajo su influencia. Entre los pocos privilegiados que pusieron sus manos en el Yak-1 estaban Polonia, que tras la creación del Ejército Popular Polaco apoyado por Moscú, comenzó a recibir material soviético en 1943. Entre ese material venían algunos Yak-1 y, posteriormente, Dak-9. Los pilotos polacos que los usaron notaron su facilidad de manejo, aunque también criticaron su limitada autonomía y vulnerabilidad estructural. Pero lo volaron, y algunos lo amaron. Yugoslavia, a través de los partisanos de Tito, también recibió un pequeño número de Yak-1 durante los años finales del conflicto. Fue parte del enorme esfuerzo soviético por armar a los movimientos antifascistas con lo que tuvieran disponible, incluso si eso significaba entregar un avión que requería entrenamiento intensivo y condiciones duras de mantenimiento. Checoslovaquia fue otro caso curioso. Durante la guerra, algunos pilotos checos al servicio de la URSS utilizaron Yak-1 como parte de unidades mixtas. Tras la guerra, algunos de estos modelos fueron estudiados brevemente, pero no se integraron oficialmente en sus fuerzas aéreas. El enfoque checo se volcó hacia los modelos más nuevos, como el Yak-3, pero lo más inesperado fue esto. Hubo países del bloque occidental que intentaron copiar ciertos elementos del Yak-1. ¿Cómo es posible? Después de la guerra, cuando las potencias aliadas comenzaron a estudiar los restos de la aviación soviética, varios informes técnicos clasificaron al Yak-1 como sorprendentemente eficaz dada su construcción. La combinación de materiales no convencionales, el diseño mixto madera-metal y el rendimiento logrado a pesar de sus limitaciones llamaron la atención de ingenieros occidentales. En secreto, se preguntaban cómo este avión, hecho con materiales pobres y bajo una doctrina de urgencia, había sido capaz de enfrentarse a nuestros mejores cazas y salir vivo. Los franceses, por ejemplo,
Obtuvieron uno a través de Polonia, y realizaron pruebas de vuelo en 1945. El resultado fue contradictorio. Destacaban su maniobrabilidad, pero consideraban su nivel de acabados rudimentario y su resistencia limitada. Lo admiraban como quien encuentra un cuchillo forjado en un campo de batalla. No es bonito, pero mata con una eficiencia brutal. Alemania Oriental, una vez dividida en el contexto de la Guerra Fría, utilizó algunos Yak heredados como parte de su entrenamiento aéreo inicial. Y aunque rápidamente fueron reemplazados por modelos más nuevos, como el Yak 9 o los MiG de primera generación, el Yak 1 dejó una huella silenciosa en sus primeras generaciones de pilotos. Lo más intrigante fue la reacción de Estados Unidos y Reino Unido cuando lograron examinar unidades capturadas o cedidas. En sus informes de inteligencia, lo definían como una amenaza inesperada. Un avión que no debería haber funcionado tan bien como lo hizo, y sin embargo lo logró. Altamente maniobrable, sencillo de reparar, pero tácticamente letal a baja altitud, decía un informe británico de 1944. Pero esa información nunca llegó a las portadas. No encajaba con el relato de la superioridad occidental. Y es ahí donde el Yak 1 demuestra su mayor paradoja. Fue tan eficaz, tan incómodamente eficaz, que el mundo prefirió enterrarlo bajo el silencio. ¿Cómo aceptar que una máquina construida entre frío, pobreza y urgencia fuera capaz de rivalizar con lo mejor de la ingeniería occidental? Incluso hoy, los pocos ejemplares restaurados que existen han generado discusiones entre historiadores y técnicos. Hay quienes creen que el Yak 1 fue el caza del pueblo, el avión que ganó por cantidad. Otros, que fue un milagro de ingeniería funcional bajo condiciones imposibles. Y están los que simplemente no saben cómo clasificarlo. Porque no encaja. No en diseño. No en legado. No en fama. Pero el hecho es este. Fue usado fuera de la URSS, fue probado por otros, fue temido por enemigos y valorado por aliados. Y sin embargo, fue silenciado. Tal vez porque el Yak 1 no se creó para ser recordado. Se creó para hacer lo que tenía que hacer, cuando tenía que hacerlo. Y cuando la guerra terminó, se fue como llegó, sin pedir permiso, sin esperar reconocimiento. Hay algo profundamente injusto en cómo se construye la memoria. No siempre queda lo que fue más útil, ni siquiera lo que fue más heroico. Lo que queda es lo que se repite, lo que se graba en piedra, en celuloide, en libros de texto. Y el Yak 1, a pesar de haber resistido la tormenta, vencido al enemigo y forjado héroes en silencio, simplemente no se repitió. No tuvo películas, no tuvo postales, no tuvo un Churchill que lo mencionara en discursos, no tuvo una Hollywood detrás. Tuvo pilotos, tuvo combate, tuvo barro, fuego y aceite en las manos, pero no tuvo micrófonos. Y eso, al final, fue más definitivo que cualquier proyectil. Después de la guerra, el mundo se dividió en dos. Y con esa división vino una narrativa en la que cada bloque quería imponer su propia verdad. En el bloque occidental, la historia oficial celebró al Mustang, al Spitfire, al Lightning. Y con razón, eran máquinas brillantes, veloces, tecnológicamente superiores. Pero, ¿acaso no hay espacio en la historia para quienes ganaron con menos? ¿Para quienes sobrevivieron con lo justo y aún así triunfaron? La URSS, por su parte, no fue mucho mejor. Cuando llegaron los Yak 3, los Yak 9, y luego los primeros MiG a reacción, el Yak 1 se volvió una reliquia incómoda. Una máquina de transición. Un paso necesario, pero no glorioso. Se desmontaron miles sin ceremonia. Se fundieron sus piezas. Se enterraron sus planos. Ni siquiera los museos soviéticos le dieron el lugar que merecía. ¿Te imaginas haber defendido tu país, haber arriesgado tu vida, haber volado entre balas y fuego, y que tu avión sea olvidado como si nunca hubiera existido? ¿Qué pasa cuando el caza que salvó Moscú no tiene ni una sala propia en su capital? El olvido del Yak 1 fue un acto de negligencia cultural, un desinterés global disfrazado de avance. El mundo prefirió recordar los aviones que volaban alto, que lucían bien, que hacían ruido en la prensa. El Yak 1 no hacía ruido, solo hacía su trabajo, y aún así, lo hizo todo. Fue la primera línea de defensa aérea de la URSS en 1941. Fue el avión de los primeros ases soviéticos.
Fue la cabina donde las mujeres encontraron poder. Fue la herramienta de venganza para quienes no tenían nada más. Fue el puente entre la desesperación del principio de la guerra y la contraofensiva que cambiaría el curso del conflicto. En algún punto, el silencio sobre su historia dejó de ser descuido y se convirtió en borrado. Un borrado elegante, silencioso, cómodo, porque aceptar lo que fue el Jack 1 es aceptar que muchas veces la guerra la ganan los que no deberían haber tenido ninguna posibilidad. Y eso incomoda. Hoy, solo un Jack 1 original vuela en el mundo. Uno. Y aún así, cuando despega, ese sonido, mezcla de madera tensa, motor climo rugiendo y hélice hiriendo el viento, revive algo más que historia. Revive dignidad. Porque el Jack 1 no pidió reconocimiento. No exigió respeto. Solo pidió lo que toda máquina viva merece, que no lo olviden. Que alguien, en algún lugar, vuelva a contar lo que hizo. Y ahora que tú lo sabes, ¿vas a dejarlo en el silencio otra vez? ¿O vas a recordarlo como el avión que no brilló, pero voló cuando todos caían? El Yakovlev Jack 1 no fue el más rápido, ni el más fuerte, ni el más armado. No tenía alas de leyenda, ni motores inmortales, ni blindaje de acero templado. No aparecía en portadas. No tenía un apodo glorioso. Y sin embargo, contra todo pronóstico, voló, peleó, ganó, y luego desapareció. En una guerra definida por excesos, por máquinas monumentales y por egos desmedidos, el Jack 1 fue lo contrario. Fue urgencia, fue función, fue sacrificio, fue silencio. Se construyó con lo justo, se voló con lo poco, se sobrevivió con el cuando no había más. No era una joya tecnológica, era una promesa hecha a ala. No vas a morir sin pelear. Su historia no está en los titulares, está en los cuerpos cansados de los mecánicos que lo ensamblaban con piezas de segunda. Está en los dedos congelados de los pilotos que lo calentaban a mano en pistas de tierra. Está en las miradas de quienes sabían que no volverían, pero igual despegaban. Está en las páginas manchadas de aceite de los diarios personales que nadie leyó. Y está también en ese cielo inmenso, aquel que el Jack 1 defendió sin esperar gratitud. Porque eso era el Jack 1, un guardián sin medalla, un escudo sin fama, un rugido ahogado en la tormenta. Y sin embargo, si hoy puedes decir que el este resistió, que Stalingrado no cayó, que Moscú no fue tomada, es en parte porque ese avión estuvo allí, luchando, sangrando, sobreviviendo. Ahora tú lo sabes. Has conocido lo que la historia prefirió pasar por alto. Has visto al caza de madera que humilló a gigantes. Has sentido el peso de su ausencia. Y con eso, algo cambia. Porque recordar al Jack 1 no es solo un acto de memoria. Es un acto de justicia. Así que la próxima vez que escuches hablar de los grandes cazas de la Segunda Guerra Mundial, menciona su nombre. Dilo en voz alta. Jack 1. Que su historia vuele una vez más.